Cristo vino, Él vino a transmitir y a cambiar. Porque el único reino que no ha sido corrompido, está aquí. El único reino que no ha sido corrompido es el reino de los cielos. Es el único reino donde sacan a todos los que se corrompen. Por eso a Satanás lo sacaron. Adán y Eva estaban en el huerto de él, lo sacaron también. Cada vez que un cristiano se corrompe, también es sacado el reino. Hello. Y es cuando tú comienzas a experimentar algo extraño. Pero lo que pasa es que tú eres expulsado. Porque en el reino de los cielos es un reino santo. El reino de los cielos es un reino sin corrupción. Ese es el reino de los cielos. Cuando Cristo vino, predica de este reino y cambia la mentalidad. Trae algo completamente nuevo. Él navegó contra la corriente. Él no se adaptó ni se acostumbró a una cultura. Él trajo su cultura. Es demasiado fuerte la cultura de Jesús para él permitir que su cultura sea borrada. Muchos de nosotros somos fáciles. Hemos abandonado por otras culturas. Pero Dios quiere que sea su cultura la que invada completamente nuestro ser, nuestras mentes y nuestros corazones. Y yo quiero que vea esto, mira, Juan capítulo 3, versículo 1. Quiero que vea este pequeño ejemplo que es una manera en la cual vamos a ver la diferencia y cómo mi vida puede empezar a ser afectada por este reino. Juan capítulo 3, versículo 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Los fariseos eran los doctores de la ley. Los fariseos eran los hombres que tenían su doctorado, que eran maestros, era lo que la gente reconocía como que eran las personas que enseñaban la Torá, que enseñaban la palabra del Señor. Y este fariseo llamado Nicodemo dice que viene a Jesús. ¿Sabe cómo viene a Jesús? De noche. Él no viene a la hora donde todo el mundo está mirando, porque obviamente él no quería ser expuesto por lo que él representaba. Y había un orgullo por su posición que podía haber, porque normalmente cuando nosotros tenemos una posición, siempre hay cierto grado, nivel de orgullo en nosotros. Este Nicodemo tenía un grado de orgullo, pero él decía, es que ¿quién es este? ¿Por qué te trae algo diferente? Se supone que yo soy el doctor, pero este trae algo diferente. Y viene a buscar a Jesús y tiene una plática interesante con Jesús. Entonces mira, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Oiga bien, y dentro de lo que cabe yo siento que hubo un grado de humildad en él. Él no criticó a Jesús, pero él dijo, espérate, si yo soy el doctor, yo necesito ver con este porque yo sé de esto, de la letra, pero este tiene poder. Yo sé de la letra, pero este tiene manifestación. Entonces dice, ve acá, dime a ver, porque nadie puede hacer esto que tú haces si no está Dios con él. ¿Cómo puedo hacer esto que tú haces? Enséñame de esto, háblame de esto. Entonces Jesús pues, prácticamente le da las primeras lecciones que hablan del reino de los cielos. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ¿qué? Lo primero es ver el reino de Dios. Le habla del reino. ¿Todo esto qué es? Bueno, lo primero es que tiene que nacer para ver el reino. No se trata de letra. Dios no trajo solamente religiones, establecer religiones. Él vino a establecer un reino. Nosotros humanos establecemos y separamos religiones, pero Cristo no vino a eso. Cristo vino a establecer un reino, que es lo que hace la diferencia. Entonces dice, tiene que haber un nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento no tiene que ver con el nacimiento físico, porque de hecho le dice, pero ¿y acaso un hombre después, siendo viejo, puede entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? No entendía. Estaba hablando en otro nivel. Estaba hablando en un nivel de fe, en una dimensión. El reino de los cielos es una dimensión. No es algo físico, es espiritual, es celestial. Y para eso necesita hombres y mujeres que tengan los principios para poder ingresar a ese reino. Y de la única manera que pueden ingresar ahí es a través de la fe.
de la fe en Jesucristo. No hay otra manera. No es leyéndome un libro y yo me aprendo toda la Biblia. No, 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 eso no es todo. Es cuando yo creo en Jesús. Allá empieza el nuevo nacimiento. Y después se desarrolla la fe poco a poco. De hecho, tú puedes ver el reino, pero también puedes entrar en el reino, que son dos cosas diferentes. Ver puede ser desde lejos, pero yo necesito entrar al reino. Ahí es donde está la promesa de Dios para mi vida. Entonces le da la lección. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo siguiente. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, de agua, el agua representa la vida, representa la limpieza, la pureza. La palabra representa también, y el espíritu, porque la palabra, puedo hablar en confianza. Déjame aprovechar que no está mi esposa aquí. La palabra es el esperma de Dios. Oigan bien esto. La palabra es el esperma de Dios. El espíritu es lo que le da vida, es lo que te levanta, es lo que te da el crecimiento, es lo que manifiesta, es lo que te identifica. Cuando un hombre y una mujer nace de nuevo, le hacen un estudio de ADN y ahora en el mundo espiritual tiene el ADN del Padre. Y en el ADN del Padre está ya códigos genéticos espirituales. Y por eso es lo que hace la diferencia entre un hombre natural común de un hombre que acaba de nacer de nuevo. Comienza a desarrollarse esa genética que viene por el ADN espiritual. Eso es una dimensión que Nicodemo no entendía. Él no comprendía. Él pensaba y caminaba conforme al mundo natural. Por el mundo espiritual hay una cosa que es espíritu y otro que es carne. Hay una diferencia. Yo necesito entender los términos y los principios espirituales que vienen por el nuevo nacimiento, porque me humillo, ¿verdad? Y permanezco en una búsqueda constante. Entonces hay una palabra. Hay dos palabras clave. La palabra logos es la palabra escrita. La segunda palabra es la palabra rema, es la palabra revelada. Dios se revela a sí mismo cuando tú te humillas en su presencia y crees en Él. Entonces comienza a crecer espiritualmente y se activan todos los códigos dentro de ti, espiritualmente hablando. Comienza a manifestarse el reino. Cuando Cristo vino, Él venía con todos los códigos activados. Y por eso cuando Él recorría había una manifestación constante, porque Él no hablaba como hablaban todos los hombres. Él hablaba como alguien que venía del cielo. Él hablaba con una cultura diferente. Él operaba con unas palabras diferentes. Él declaraba y era hecho. Él vivía y se manifestaba. Por eso usted ve que cuando Cristo llegó, oiga bien, se encontró a Pedro. Pedro estaba pescando, pero no pescó. Pero cuando Cristo subió en su barca, entonces Jesús lo dirigió y entonces Pedro pescó. Y tuvo una pesca tan grande que sus redes se rompían. Tuvo que buscar otras barcas para cargar la gran pesca. Y todos se sorprendían de toda la manifestación. Eso es una manifestación del reino. Donde el reino se manifiesta, habrá multiplicación, habrá sanidad, habrá prosperidad, habrá crecimiento. Donde quiera que el reino de los cielos está activado. Un hombre, una mujer que cree en Cristo, opera y entra en el reino por su fe en Cristo, usted mirará el crecimiento en su vida. Cosas van a comenzar a ocurrir, cosas van a comenzar a pasar. Eso es cuestión de tiempo para que venga un círculo de bendición constante en su vida. Lo que experimentó los discípulos de Cristo hace más de 2000 años, hoy lo podemos también vivir. Porque Cristo sigue siendo el mismo, Dios sigue siendo el mismo y el Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Nada más que hace falta alguien que le crea, alguien que crea su palabra, alguien que tenga fe en su palabra, alguien que obedezca su palabra, porque la fe sin obra es muerta. Si yo digo que tengo fe y no obro y no obedezco, es mentira que tengo fe. La fe sin obra es muerta. Cuando tú crees, tú das paso. Es como cuando va, que yo le decía la semana pasada, tú te levantas y te paras delante de la puerta de Walmart y tú sabes que se va a abrir. Porque tiene un sensor.
que cuando tú te acercas se abren automático. Hay puertas que de la única manera que se abren cuando hay un hombre y una mujer de fe cerca. No sé si está aquí, si está cachando conmigo. Hay puertas que se van a abrir cuando se presenta un hombre y una mujer de fe. Cuando tú te presentas, tú sabes que se va a abrir. Pero cuando hay una mujer que no cree, o un hombre que no cree, se va a levantar, se va a poner delante de una puerta y va a decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 es que tú no estás confiando, tú no estás creyendo. Los hombres y mujeres de fe son los que se levantan, paran y algo ocurre, algo se manifiesta. Cristo vino a traer ese tipo de reino, ese reino. Cuando Él vino y predicó, el mensaje más predicado de Jesús fue el reino de los cielos. De hecho, Cristo predicaba el reino y sanaba al enfermo. Cristo predicaba el reino y se multiplicaban los panes. Cristo predicaba el reino y se multiplicaban los peces. Había una manifestación. El reino es el mensaje más importante que se predica en la tierra, porque eso fue lo que el Señor nos mandó a predicar. Amén. Nicodemo, me impresiona tanto la vida de este hombre, porque este hombre, a pesar de los títulos que tenía, él se acercó a Jesús. Y él hizo preguntas interesantes. Y como hizo preguntas interesantes, Cristo le respondió con una respuesta muy interesante y lo enseñó. Y sabe que Nicodemo fue uno de los que tuvo al final del ministerio de Jesucristo. Ese Nicodemo, que era un fariseo, permaneció cerca de Jesús buscando aprender de Jesucristo. Hacen falta hombres y mujeres que queramos conocer de Cristo, entrar al reino de Cristo y mantenernos en el reino de Jesucristo. Amén. ¿Hay alguien aquí que quiere? Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo 4, 17. Jesús, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, la Biblia enseña, dice que él fue llevado por el Espíritu al desierto y duró 40 días y 40 noches. Cuando él terminó esos 40 días y 40 noches en el desierto, que representa el proceso que todo cristiano debe de pasar. Todo el cristiano tiene que atravesar el desierto, porque el desierto es lo que va a sacar de nosotros la carnalidad, la mundalidad, esos pensamientos, esas ideas. Y el cristiano tiene que soportar la tentación, tiene que estar preparado. Jesucristo atravesó por ahí. Y cuando salió del desierto, dice que salió lleno del poder del Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu, pero también salió lleno del Espíritu Santo. Y mira lo que él dijo, lo primero que él hizo al iniciar su ministerio. Mira, desde entonces comenzó Jesús a predicar. La palabra predicar es anunciar. Anunciarle a la gente que, y a decir arrepentidos, que es la palabra metanoia, cambio de mentalidad. Arrepentidos, arrepentidos. Ellos entendían cuando decía metanoia, cambien su manera de pensar. Cambien su manera de pensar. Nosotros, la mayoría, nos cuesta mucho trabajo. Después de que tenemos un molde, que tenemos ideas, cultura familiar, estructura, nos cuesta mucho trabajo deshacernos de la vieja enseñanza. Nos cuesta trabajo renunciar a muchas cosas que tenemos desde nuestros antepasados, generaciones atrás. Nosotros decimos con orgullo, es que esto me lo enseñó mi abuelita. Esto me lo enseñó mi abuelito. Esto nosotros tenemos 500 años con esto. Y ya eso es ley para mucha gente. Jesucristo se enfrentó con personas que tienen años y años siendo iguales, sin poder de Dios y sin entrar en el reino. Personas con enfermedad, con escasez y sin esperanza de vida eterna. Pero Cristo vino y lo interrumpió, dándole un mensaje del reino. Entonces dice, arrepentidos, metanoia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es tremendo. Cambia tu manera de pensar porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué se ha acercado el reino? Porque el rey vino. El reino llega
donde el rey llega. Cuando Cristo viene, Él no dejó su reino allá. Su reino le siguió. Él vino ya con la estructura y con la cultura de su reino y con el respaldo de su reino. Entonces dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Refiriéndose al mismo. Yo me he acercado a ti. Ahora, como se ha acercado, de la única manera que tú vas a tener provecho del reino es con un cambio de mentalidad. Si tú sigues pensando en la misma manera de vestir, la misma manera de hablar, la misma manera de conducirte, olvídate, no pasa nada. Pero cuando tú recibes al rey y te deja modificar, que te deja hacerte en tu mente, necesitamos decodificarlo todo y poner un nuevo código genético. El código genético del reino de los cielos. Arrepentimiento es cambio de tu mentalidad. Tú estás acostumbrado a vestir así, tú estás acostumbrado a hablar así, tú estás acostumbrado a pensar así. No, 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 no. Eso tíralo. De hecho, para tú edificar, tienes que destruir primero muchas cosas. La vida de nosotros tiene que ser arruinada completamente. Como cuando tú vas a edificar algo grande, tienes que quitar eso que tiene un montón de años ahí. Tiene que quitarlo y meterle máquina y arrastrarlo todo. Cristo, eso fue lo que hizo. Arruinó la vida de todo que lo escuchó. Cuando Cristo predica, hey, está aquí. Le está hablando a una persona que fue arruinada por Jesús. Su pensamiento, mi cultura, todo lo que me enseñaron mis abuelos, mis padres, fue arruinado por completo. ¿Y sabe qué? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque yo estaría como mi abuelito y como mi abuelito. Y gloria a Dios por ello. Pero Dios me ha permitido conocer cosas nuevas. Si tú quieres conocer cosas nuevas, tienes que permitir que Jesucristo te arruine todo. Que te tire todo eso abajo y que te vuelva a reconstruir. Edificar algo diferente en tu vida. Para que vivas algo diferente. Arrepentíos, metanoia, no cualquiera cambia su manera. De repente tú viajas a otros países y cuando tú llegas, tú crees que estás en México. Tú llegas y tú encuentras, mira, la música, la bandera, las groserías, la tortilla, el guacamole y todo eso. Tú llegas a lugares que tú crees que tú estás en República Dominicana. La bachata, los gritos, el ruido, tú dices, ah, su renta. No puede ser posible. La mentalidad no cambia. Tú te cambias de país, pero sigues siendo la misma persona. Dios no quiere que sigas siendo la misma persona. Dios vino a cambiarte. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas, chao, bye, chupí, tulaca. Ya pasó todo. Ya se terminó. Hoy tienes que estar preparado y preparado a ver qué es lo nuevo que el Señor tiene para ti. Un hombre que acepta y cree en Jesucristo vive con expectativa todos los días. ¿Qué va a hacer Dios hoy nuevo? Y eso es lo divertido. Eso es increíble. Porque tú dices, a ver, ¿qué va a hacer Dios hoy? Ya, mire, una gente que no cambia su mente vive toda su vida lo mismo. Por ejemplo, si tú llegas a Dominicana, Chuco sabe, haz de cuenta, yo salí hace 24 años. Chuco como 25. ¿Verdad? Cuando estábamos niños salimos de allá. Tú veías en la esquina jugando dominó. ¿Verdad? Tú llegas hoy después de 30 años y vas a ver la misma mesa de dominó. Lo mismo pero más viejito. Jugando dominó todavía capicúa y no sé qué y no sé cuánto. Mentalidad que no ha sido cambiada. Dios no quiere eso. Dios quiere un hombre nuevo, una mujer nueva. Dios quiere cambiar la generación. Dios quiere cambiar todo a través de ti. Y de hecho, le voy a decir una cosa. Si tú no cambias, Dios no te puede usar a ti. Si tú no te renuevas, Dios no te puede usar a ti. Dios va a usar a todos aquellos que se dejan renovar su mente. Porque una persona que no se deja renovar se convierte en un odre viejo. No puede cambiar nada. No tiene capacidad de cambiar nada. Pero cuando tú cambias tu mente, Dios te levanta como un líder para cambiar la atmósfera. Un líder transformado mentalmente
cambia la atmósfera donde quiera que llega. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Si nosotros somos cristianos, tenemos que cambiar atmósfera. Tenemos que hacerlo diferente. Y entonces viviremos apasionados. Todos los días de nuestra vida será una pasión. Es glorioso. Mucha gente que vive un cristianismo aburrido es porque realmente no han tenido una metanoia. No han tenido un cambio de mente. No han entendido realmente el mensaje de Jesús. Cuando tú entiendes el mensaje de Jesús, todo es increíble. Todo es diferente. ¿Cuántos quieren experimentar el mensaje de Jesús? Reino, reino. Dios quiere que experimente el reino. Cuando hay hombres y mujeres que han experimentado el reino, se van a reunir con otras personas que han experimentado el reino y van a hablar el mismo idioma, aunque sea chino y uno mexicano. Sea chino, sea coreano, sea cubano, venezolano, sea de Chiapas o estadounidense, vamos a hablar el mismo idioma cuando hablamos del reino, la misma cultura, porque todos conectamos. Y sabe que al final de los tiempos, eso es lo que va a hacer el Señor. De todo pueblo, lengua y nación va a unir para ser un pueblo con la misma cultura, la cultura de su reino. Amén. Vamos avanzando. Lucas capítulo 4, 14. Lucas 4, 14. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y esto está interesante y quiero que preste atención a todos los puntos que vamos a ver ahora. Dice, él volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, porque era la persona que tenía un mensaje completamente diferente. Dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Todos lo glorificaban y lo seguían y lo seguían. Vino a Nazaret, donde se había criado. Oiga bien, Nazaret fue donde Jesucristo se crió. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas, buena noticia. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Seguimos. Dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. No físicamente solamente, sino a los ciegos espirituales. Porque hay ciegos espirituales y cautivos espirituales. Y a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. De hecho, estamos en la temporada del año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos, dice, que estaban en la sinagoga, estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy, quiero que haga conmigo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ok, Isaías escribió de Jesús cientos de años atrás y Cristo pide el libro y lee el libro y dice, hoy se ha cumplido esta escritura, una profecía. Hoy se cumple la escritura. Hoy se cumple, de esto de mí se habló en el pasado y yo vengo al presente. Yo soy el cumplimiento de la palabra de Dios. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, versículo 21. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Y oiga bien, aquí comienza a cambiar todo. Quiero que haga conmigo, aquí comienza a cambiar todo. Primero todos se maravillaban hasta que se dieron cuenta de dónde era Jesús y lo identificaron. Y quiero que vea esto. Y les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra.
Han escuchado, él era famoso. Y le dicen ahora, ven aquí lo que tú has hecho por allá para que creamos en ti. Y ahora comienzan a poner una tela de juicio lo que habían escuchado de él. Ellos estaban cuestionando al Cristo que había venido con ellos. Ellos ahora ya pensaban, comenzaban poco a poco a bajarle de la estima, del lugar que Dios lo había colocado. Mira, y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Muchas veces hay gente que puede reconocer lo que tú portas, pero hay gente cercana que no le interesa, no cree en ti, no confía, ni reconoce lo que tú tienes. Pero hay gente de lejos que sí lo reconoce, y como reconoce lo que tú tienes, sacan provecho de lo que tú tienes y son bendecidos, valoran lo que tú tienes. Normalmente en tu casa muchos no lo reconocen. No, pues si a este yo lo conocí cuando estaba chiquito, a este yo lo conocí, yo sé de qué pueblito salió. Yo conozco cuando se subía en la mata de mango allá y en la de guayaba. Ese era el que se robaba los huevos de mi abuelo. Y comenzaron a hacer cada cosa y a buscar cómo manchar tu reputación para que no tenga tanta efectividad el propósito y el plan de Dios sobre tu vida. Dice, y en verdad os digo que muchas viudas, y él comienza a explicar, es más, quiero parafrasearlo. Él comienza a decir aquí, dice, muchas viudas fueron sostenidas y tuvieron milagros cuando en Israel se morían las viudas. Pero de fuera habían otras que recibían milagros. Había muchos ciegos en Israel, pero de otra parte ellos sí recibían sanidad. Y entonces eso fue enfureciendo a aquellos de Nazaret y se comenzaron a molestar. ¿Y sabe lo que hicieron? Lo primero que lo alababan y lo reconocían, después lo persiguieron para matarlo. Lo querían tirar por un derricadero para que se muriera, porque entró ira en ellos, una ira diabólica para eliminar lo que venía de parte de Dios. De hecho, era Dios entre nosotros. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces. Él vino a traer el reino, pero muchos no reconocieron al rey. Lo contrario, muchos querían matar al rey. De hecho, después obviamente lo crucificaron y lo mataron. Muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros. Cuando hay alguien que Dios está usando para algo, nosotros cuestionamos y dudamos. Y eso es lo que impide que tú entres y experimentes el reino de Dios sobre tu vida. Quiero regresar aquí porque no quiero cambiar. Mateo 24:14 dice, Mateo 24:14, si lo pone para que lo puedan ver todos, dice, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas y luego vendrá el fin. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Este evangelio del reino se está predicando en la India, en Siria, los musulmanes, en Israel, en Colombia, en República Dominicana, como yo le he mencionado, en todas partes se está anunciando. Cuando quede anunciado todo, entonces vendrá el fin. Dios va a reunir de todo pueblo, lengua y nación y hará una sola nación de todos ellos, los que han creído en Jesucristo, los que han aceptado el reino de Jesús. Todos nosotros estaremos unidos. Allá tú te encontrarás con un hermano chino, con un hermano japonés, con un hermano haitiano, con un hermano colombiano, con un hermano, y todos alabaremos y glorificaremos el nombre del Señor. Todas las naciones desaparecerán, pero su reino no. De hecho, ¿sabe que en la historia de la humanidad hay muchas naciones que fueron, oiga bien, fueron pasado potencia mundial, que hoy quedaron reducidas a nada? Hoy son naciones que ya no tienen nada. Hoy hay naciones potencia mundial que dejarán de ser potencia también, van a desaparecer. Solamente hay uno que permanecerá para siempre y es el reino de Dios. Amén. Antes de que Jesús entonces retorne para establecer su reino en su forma final, el evangelio del reino debe de extenderse a lo largo de las naciones del mundo. Para predicar el evangelio del reino, usted debe de entender el reino de Dios. Antes de que usted pueda hacerse guardián de las llaves del reino, usted debe de primero experimentar
el reino o ese reino. Quiero que vaya conmigo en Mateo capítulo 16. Mateo 16. Si me ayudan, chicos, en el piano, por favor. Mateo 16, 13, por favor. Amén. Mateo 16, 13. Muy bien. Dice así, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, respondiendo Jesús, oiga bien, bienaventurado eres. La palabra bienaventurado es bendecido, 3 veces bendecido. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oigan bien esto, por favor. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, la palabra Hades, es donde va esa parte inmaterial, la parte espiritual del ser humano. El ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es material, pero el alma y el espíritu es inmaterial. Y hay un lugar para esas áreas del ser humano. Entonces, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Cuando habla de la revelación, acuérdense que yo le dije ahorita, hay 2 palabras. La palabra rema o la palabra logos. La palabra logos es la palabra escrita. Y la palabra rema es la palabra revelada. Pedro recibe la revelación de que Cristo era el Cristo. Como recibe la revelación, él se le alumbran los ojos y ve lo que no todo el mundo podían ver. Uno lo perseguían para matarlo, pero este lo miraba como el Salvador. Lo miraban de manera completamente diferente. Entonces dice, la puerta del Hades no prevalecerá contra la iglesia. El organismo más poderoso que existe en la tierra hoy mismo es la iglesia. La iglesia tiene poder contra los principados, contra la potestad y contra la hueste de maldades. La iglesia es la que tiene el mensaje para que la gente pase del reino de las tinieblas al reino de la luz. La iglesia tiene el mensaje para que la gente vaya al cielo y se salve. Ese es el trabajo y la encomienda de la iglesia. La iglesia es una institución del cielo, pero que está establecida en la tierra. La iglesia es un pulmón. Hey, está aquí. Oiga bien, la iglesia es un pulmón espiritual. La iglesia es un oasis. La iglesia es el lugar donde nuestras almas descansan. La iglesia es donde somos alimentados espiritualmente. La iglesia es el lugar que Dios tiene preparado para ministrar nuestros corazones. La iglesia es la que te prepara mentalmente para la eternidad. Ese es parte del trabajo que hace la iglesia. Y Pedro recibe todo esto. Pero mira lo que sigue diciendo por causa de la revelación. Y a ti, está aquí. Y a ti, dice, ¿de qué? Te daré las llaves del reino. ¿De dónde? De los cielos. Dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado. Yo quiero que regrese al 19, por favor. Dame, porque esto está muy loco esto. Y me gusta acercarme cuando hablamos cosas así, porque así, si hay alguien que se no me da chance y mi brazo le alcanza bien para poderle dar una cachetada guaporotera. Oiga bien, después de una revelación de quién es Cristo, si usted no entiende la revelación de quién es Cristo, usted no puede recibir la llave. La llave representa autoridad.
Con una llave que usted entra a su casa, con una llave usted abre su oficina, con una llave, la llave representa autoridad de parte del reino de los cielos, que viene por causa de la revelación de la palabra de Dios. Dios te entrega. ¿Quién tiene una llave aquí que me preste? Llave. ¿Tiene la llave aquí? ¿Esta de qué es? De su casa. Este es su carro. ¿No tiene llave? ¿Seguro? No tenga miedo. ¿Este de qué es? Del carro. Ya tengo dos. ¿Este de qué es? De su casa. Ya tengo dos casas. Tengo tres casas. Del carro. Ya tengo tres carros. Si se dan cuenta, yo salgo de este lugar y yo puedo ir al estacionamiento y ya yo tengo un carro. Ese carro yo lo puedo encender porque esto es un poder. Cada llave representa un poder para entrar a una casa, para prender un auto. Todas las llaves representan un poder, y la autoridad de parte de Dios. Cuando el Cristo es revelado a tu vida, entonces te desata las llaves. Como ellos me entregaron su llave, Cristo te da llave. ¿Cuál es el suyo? Este. ¿No le gusta este? Si le gusta, ella sí es sincera, ¿verdad? Sí se imagina que se confunda la llave aquí. ¿Cuál es el suyo? Las llaves, familia, vienen por causa de la revelación de Cristo. Cuando tú tienes esto, entonces tú tienes acceso a los lugares celestiales, donde está la bendición viene del cielo, no de la tierra. Nosotros somos ciudadanos en un reino, y como ciudadanos tenemos el acceso a entrar a lugares donde no todo el mundo entra, solamente ciudadanos. De hecho, si usted entra a Estados Unidos, hay una lista, una fila para que entran los turistas y otra fila son los ciudadanos. ¿Sí están aquí? Es como en México, hay una fila de mexicanos y una fila de turistas. Cuando usted y yo entramos como en la fila, ¿sabe de quiénes? De ciudadanos. Tenemos preferencia. Los ciudadanos del reino tienen preferencia, pero eso viene por causa de la revelación de Cristo en tu vida. Entonces, cuando tú tienes el acceso de entrada y de salida, tú entras, saca la bendición y tú la bajas al reino de la tierra. Tú vienes y bajas, tú subes y tú bajas, tú entras y tú sales, porque tú tienes la llave para abrir y para cerrar. Yo no sé si usted está entendiendo esto, pero si tú agarras la onda con esto, tu vida no será la misma. Algo va a comenzar a operar. No sé cuántos tienen, pero yo creo que fue el domingo. ¿Cuál es su llave esta? ¿No quiere esta? Y si Dios lo quiere bendecir, ¿sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta? Ay, no. Mentalidad del reino. No te sorprenda, porque esta es su llave. Yo sé que está así, pastor. Pero Dios puede tener otra llave más importante que esta, más grande que esta. ¿Sí se dan cuenta? Mentalidad de reino. De repente cuando tú tienes una mentalidad terrenal, tú eres así con todo lo natural. Y no, mi llave. Y esto es mío, No, tranquilo. Dios tiene más que eso para ti. Eres ciudadano del reino. Hey, si tú comprendes, tú vas a atar y vas a desatar. Tú vas a abrir y vas a cerrar. Porque eso es lo que tienen los hijos de Dios. Cuando tú entiendes el tema del reino de los cielos, ¿sabes qué fue lo que hizo Cristo? Dame repartir esta llave, no vaya a confundirme. Esta es tuya. Esta es suya. Esta. Ahora tienen que recordarme en qué punto estaba. Vamos a atar y vamos a desatar. Cuando tú agarras y entiendes quién eres en Cristo, tú sabes, ahora tú tienes una identidad, que tú perteneces a un reino. El domingo pasado creo que fue que yo decía del poder de las palabras. Entonces tus palabras serán diferentes. No sé si fue el jueves, pero tus palabras serán diferentes. Dice que tú llamas las cosas que no son como si fuesen. Tú declaras en fe
y eso va manifestando. Tú vas operando y eso se va manifestando, pero tú estás operando en tu fe porque tú has entendido. Lo que tú vives tiene que ver, son los resultados de lo que tú crees y de lo que tú has declarado y de lo que tú has confesado. Aún para salvar tienes que confesar y tienes que creer en el corazón. Eso tiene que ver, eso es cultura del reino de los cielos. Por eso Cristo, ¿sabe lo que hizo Cristo? Agarró un grupo de 12 personas y lo entrenó a los 12. Lo entrenó a los 12. ¿Y sabe qué le transmitió a ellos? Reino. Le habló del reino, le habló del idioma, le dio poder, le dio autoridad. Y después de que se aseguró de preparar a 12, se fue. Ahí lo dejo. Y se fue en una nube. ¿Y sabe qué hicieron esos 12 de locos? Una revolución en todo el mundo. El mensaje ha llegado a tu vida por 12 que le creyeron a Jesús. Hey, 12 le creyeron a Cristo y operaron haciendo lo mismo. ¿Sabe qué? David, un muchacho jovencito, se enfrentó con un gigante. Todos lo subestimaban. Pero cuando David tenía el Espíritu de Dios, con una piedra mató al gigante que amenazaba toda una nación. Después, ¿sabe qué hizo David? Discipuló un equipo que le llamaban los matagigantes. Nadie mataba gigantes hasta que apareció uno que mató al primer gigante. Y entonces vinieron y comenzó y discipuló y capacitó a otros hombres. Le cambió la mentalidad y lo enseñó a moverse en la unción. Y entonces ellos comenzaron a matar gigantes. Matar gigantes. Gigantes representa todo lo que se opone contra la voluntad de Dios en tu vida. Un gigante es todo lo que te desafía. Un gigante es todo lo que te detiene. Todo lo que te amenaza con quitarte lo que tú tienes. Hombres y mujeres del reino van a tener que aprender a ser mata gigantes. Van a tener que aprender a detenerse y navegar en contra de la corriente de este mundo. Jesús no caminó en la misma corriente. Jesús fue contra la corriente. Porque la corriente de este mundo lo dirige a alguien y se llama Satanás. Cristo no iba a dejar ni se iba a someter a Satanás. Enseñó a hombres y a mujeres a ir en contra y a vencer. Estableció la iglesia con el fundamento de la roca que es Jesucristo, para que la iglesia pueda detener el sistema de este mundo. Oiga bien, la iglesia puede detener el sistema de este mundo, pero si no hay un cambio de la mente, no lo puede hacer. Si tú no arrancas la religiosidad, si tú simplemente no te dejas renovar, si tú no renuncias a un montón de cosas, no. Pero cuando tú te dejas discipular y entrenar, entonces tú serás un hombre, una mujer que va a conquistar para darle gloria y honra a Dios. El mundo conocerá a Dios a través de los hombres y las mujeres que adoran y que creen en el reino de Jesucristo y que creen en Cristo como el Rey. ¿Verdad? ¿Cuántos creen esto? Denle un aplauso grande a Jesús. Para entrar al reino de los cielos, una de las primeras cosas que yo necesito es arrepentimiento de pecado. Porque el reino de los cielos no puede evitar la corrupción. Entonces, ¿cómo yo puedo entrar? Cuando yo me arrepiento de mi pecado, yo ingreso. Cuando yo me arrepiento y acepto a Jesucristo como Señor y Salvador, yo entro. Ahora, yo tengo que aprender a moverme ahí. Porque si yo no aprendo a moverme en el reino, entonces ¿qué cree que puede pasar? Somos expulsados. Se detienen cosas en mi vida. Arrepentimiento, familia. Humildad. Si yo no soy humilde, yo no puedo permanecer en el reino. Jesucristo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Si yo no tengo humildad en mi corazón y yo siempre ando todo aquí, es que yo me lo sé todo y yo resuelvo todo. Mentira. Es mentira. Jesucristo sí. Y por eso es que yo requiero humillarme en la presencia de Dios, rendirme ante Él. Cuando tú te rindes,
Él te levanta. Cuando tú te levantas, Él te rinde, Él te humilla. El secreto es ríndete en la presencia de Dios. Y entonces tú vas a poder entrar. Y el Señor te va a levantar y te va a ensalzar, te va a colocar. Eso es lo que el Señor quiere hacer contigo, familia, y conmigo. ¿Cuántos quieren entrar a ese reino? Yo te invito a que te pongas sobre tus pies, por favor. Una de las cosas que existe en el reino de Dios, ya le decía, rendición, humildad, arrepentimiento, y la otra es adoración. Ahora, tú no puedes adorar. Una persona con orgullo no adora. Una persona que no es humilde no adora. Puede cantar, pero no es lo mismo cantar que adorar. Son dos cosas completamente diferentes. Y de hecho, hay personas con mucho orgullo que cantan muy bien, pero no adoran nada. Porque la adoración tiene que ver con el corazón. La adoración tiene que ver con un espíritu constrito y humillado. Esa es la adoración. La adoración genuina, tú puedes estar aquí y de aquí Dios te conecta con el cielo. Aquí parado adorando, mire, yo fui lleno del Espíritu Santo adorando. Vino la gloria y llenó completamente mi vida y mi ser. En un momento de repente, aquí hay muchos de ustedes que han sido llenados completamente por el Espíritu Santo, estremecidos por el poder de Dios. Pero hay muchos que nunca han vivido la experiencia de ser llenos del poder del Espíritu Santo. Dios quiere llenarte. Dios quiere que tú experimentes. Dios quiere, boom, correr el velo. Dios quiere, boom, abrir tus oídos, que ahora puedas escuchar el cielo y que puedas ver el cielo y que puedas entrar al cielo. Es una dimensión de gloria, una dimensión de poder, y el reino te respaldará, porque el reino respalda a los que son ciudadanos. Así que yo te quiero invitar a que tú seas sensible en esta tarde. Seas sensible, que por un momento tú puedas adorar a Dios. Que por un momento, si siente en tu corazón que necesita pedirle perdón a Dios por algo, si necesita confesarle a Dios algo, te invito a que tú lo hagas. No te resistas. Deja que el Espíritu Santo, así mismo como te trajo esta tarde, que Él te siga guiando. Porque estoy seguro que esta tarde puede ser una tarde más maravillosa de tu vida. Así que yo te quiero invitar, los chicos van a adorar por un momento, a que tú adores. Entrega tu adoración a Dios. Ríndete a Él. Permite que Dios haga algo hermoso en esta tarde, en tu vida. Amén.